Y ahora sí. Eh, ya, nosotros estamos viendo entonces el trabajo en Chile, ¿cierto? La semana pasada estuvimos hablando sobre las características del contrato, eh, y hoy día vamos a hablar, o vamos a unir como los dos temas, el tema del trabajo y el tema del proyecto, ya que tiene que ver con las pandemias y particularmente con la actual pandemia que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre el COVID-19, ¿cierto? La situación del trabajo en Chile y qué tan estable es el modelo de trabajo en nuestro país, ¿ya? Bueno, primero, recordar qué es el empleo o qué entendemos por empleo. Cuando hablamos entonces de empleo, estamos hablando de un trabajo, de una actividad remunerada, ¿cierto? Que una persona realiza a cambio de recibir un salario. Ya este salario generalmente fijo todos los meses, aunque puede también que sea un salario no fijo. Ya lo vamos a explicar ahora. Y por otro lado, definir entonces el desempleo, que se entiende como la situación de una persona que está en condiciones de trabajar, pero no tiene empleo o lo ha perdido, ¿ya? En Chile se calcula que un tercio de la población está empleada, ¿ya? Si dividimos a la población en tres grupos, ¿cierto? Hay un tercio que es la que trabaja a diario y que tiene un trabajo formal, eh, y que mantiene entonces a los otros dos tercios. ¿Quién me podría decir quiénes son los otros dos tercios o quiénes componen los otros dos tercios de la población? En el fondo, ¿quiénes son los que no trabajan? Los jóvenes y los viejos. Los Gente niños reservada. jóvenes, ¿cierto? Y por otro lado, los mayores de edad, ¿cierto? La gente ya anciana que no está en condiciones de trabajar. Por lo tanto, hay, si dividimos a la población en niños, adultos y ancianos, van a ser los adultos, somos los adultos el único grupo que trabajamos y que desarrollamos empleo formal, ¿ya? O informal también, ¿ya? En Chile hay tres sectores de la economía o tres sectores de empleo. Está el sector primario, que se refiere como a todas las actividades extractivas. Esto es materia de PSU, chiquillos, para los que den PSU de historia, ¿ya? Hay tres sectores entonces de empleo. Está el sector primario, que se refiere a las actividades extractivas, a todas aquellas actividades eh, que, por decirlo de alguna forma, se sacan de la tierra directamente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la minería, la agricultura. ¿Qué otra actividad económica corresponde al sector primario? Aparte de La pesca, la pesca, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otra actividad? Ganadería. La ganadería, perfecto, la actividad forestal, ¿ya? Entonces ahí tenemos que casi todas las actividades económicas donde el ser humano saca directamente los bienes de la tierra, le denominamos entonces sector primario. Tenemos el segundo sector, que es el secundario, que se refiere a aquellas actividades de transformación, ¿ya? Estamos hablando principalmente de las industrias, ¿ya? Por lo tanto, sector primario saca de la tierra, por ejemplo, un pescado, ¿ya? Ese es sector primario. Sector secundario sería aquella fábrica que enlata el pescado y lo transforma en una conserva, ¿ya? Y el sector terciario corresponde entonces a los bienes, perdón, corresponde a los servicios que se ofrecen dentro de una economía. Por ejemplo, un vendedor, por ejemplo, el transporte, el área de la salud, un profesor, un empleado público, la persona que trabaja en el banco, todo lo que nosotros entendemos como servicios son entonces el sector terciario. En este caso, el reponedor, por ejemplo, del supermercado, el que pone la lata de ese pescado, sería el que corresponde entonces al sector terciario. ¿Ya? ¿Se entiende bien entonces cuáles son los tres sectores de la economía? Primario, que saca de la tierra; secundario, que transforma; y terciario es el que vende, ¿ya? El que Sí. vende este servicio. Dígame, ¿alguien tiene una pregunta? ¿No? Ya. ¿No? ¿En cuál creen ustedes que trabaja? Eh, ¿Me quiere pegar? Sí, no. Ahí sí.
¿En cuál sector creen ustedes que trabaja mayor cantidad de gente? ¿En el terciario? En el terciario, ¿ya? En el terciario. Cerca del 70% de la fuerza laboral en Chile se dedica a ofrecer servicios, ¿ya? Es gente que trabaja en un call center, es gente que trabaja en hospitales, es gente que trabaja en el área de la salud, ¿cierto? Es gente entonces que está, o en el área del transporte, ¿ya? La mayor parte entonces de los empleos en Chile corresponden al sector terciario. En sus casas, por ejemplo, sus papás, ¿a qué? O su mamá, o su abuelo, no sé, ¿a qué se dedican? Creo que mi mamá es sector terciario. ¿Es Tu mamá trabaja en profesora? educación, eso es Claro, sector terciario, porque ella ofrece un servicio. ¿Ya? claro. ¿Qué más? ¿O qué otra actividad? Y mis papás trabajan como en el lado artístico, eso es terciario también, ¿no? Sí, también es terciario. Creo que los míos también son terciarios. ¿Ya? ¿Por qué? ¿En Mi qué mamá es trabajan? secundario. No sé, la verdad, gendarmería. ¿Qué? Sí, es terciario, ya, es terciario, ¿Sí? porque están ofreciendo un servicio, ¿ya? Ya. ¿Qué Mi más? abuela trabajaba en las plantas, eso es ¿Trabaja como en las plantas, como haciendo plantas? o sea, como donde hay que regar y cuidar las plantas, no sé cómo se llama. ¿Un ¿En un invernadero? invernadero? Algo así, sí. Ya, eso podría ser sector primario, ¿ya? El Quirino quería opinar algo, ¿o no? ¿No? Ya. Bueno, si quiere opinar algo, habla o escribe. Ya, entonces ahí tenemos como, si nosotros nos damos cuenta en nuestras propias familias, la mayoría de la gente trabaja entonces en el sector terciario, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de los chilenos trabaja también en esa área de la economía. Vamos un poco atrás, vamos a las cifras del año pasado. ¿Ya? El año 2018, vamos al año antepasado, ahí está hablando Chirinos, trabaja como asistente social, también es un servicio, ¿ya? También pertenece al sector terciario, ¿ya? En una ONG, súper bien. Si vamos entonces al 2018, el índice de cesantía de gente que estaba sin trabajo era del 6,7%, ¿ya? El año pasado, esa cifra se elevó en 3 puntos, en 0,3 puntos, y Chile cerró el año con un 7% de cesantía, ¿ya? Para un país es como catastrófico cuando la cesantía alcanza los 2 dígitos, es decir, cuando es sobre el 10%. Ya el año pasado era una cifra alta. ¿A qué se debió el alto número de desempleos del año pasado? El estallido social, que muchas Ya, pymes cerraron. ya venía entonces, miren, venía la baja de empleo del estallido social, o venía de antes. De De antes. antes igual. Ya venía de antes, ¿cierto? Porque nosotros estamos inmersos en una economía neoliberal, en una economía global, y desde 2018, China y Estados Unidos se encontraron en una guerra comercial, ¿cierto? Donde ambos habían bloqueado productos de un lado y de otro, ¿cierto? Habían elevado aranceles, y por lo tanto, Chile, que es una economía pequeña y es una economía que depende de las grandes economías o de las grandes potencias, ya se encontraba entonces en una situación un poco inestable. Pero como dice el Max, el estallido social del 2019 va a poner como aún más en jaque la economía local. ¿Por qué? O sea, porque las destruían. Ya, No, porque vamos a, porque generalmente los empresarios se tienen que asegurar el trabajo. ya, bueno, hay varias situaciones, ¿cierto? El empresariado tenía que asegurar el trabajo, hubo muchas semanas donde el comercio local estuvo cerrado, donde hubo saqueo, por ejemplo, de supermercados o de grandes tiendas, donde hubo incendio incluso de algunas, por lo tanto eso fue dejando a la gente sin empleo. En el fondo la situación ya era inestable, ¿ya? Y era inestable por una situación mundial. Incluso acuérdense de la época de Bachelet, cuando Bachelet era presidenta, se acusaba mucho de que ella tampoco generaba empleo. Entonces hay una crisis mundial que se venía arrastrando
desde por lo menos unos 2 o 3 años, y que en el caso de Chile, el estallido social va a dejar en evidencia la fragilidad entonces de los empleos y la precariedad de los empleos en nuestro país, ¿ya? Entonces, el año pasado cierra con un 7%. ¿Alguien se atrevería como a hacer el cálculo cuánto es lo que se cree que va a haber de cesantía este año o a partir del coronavirus? Yo al cálculo no lo veo, así Sí que va a que superar el 10%. Y eso Sí. incluso se estimaba antes del estallido, o sea, durante el estallido social. Puede ¿Ya? que eso vaya en aumento por el coronavirus. Ya, claro, sin embargo, se logró controlar. Yo creo que la llegada del verano, ¿cierto? Y que paró como las protestas, logró distender como el ambiente y la gente igual salió a consumir, ¿cierto? Salió a hacer su vida durante el verano más o menos normal. Sin embargo, el coronavirus vuelve como a retraer la economía, ¿ya? Y acá entonces tenemos como los porcentajes de ahora, ¿ya? Actualmente entonces, esto es de fines de abril, Chile alcanza un 8,2% ¿ya? De cesantía. O sea, la cesantía en Chile va aumentando, 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 y todos plantean, o los economistas plantean que es súper probable que lleguemos a un 10%, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Ahora, sobre todo que como la enfermedad está en su punto más álgido, por decirlo así, en el país, durante toda esta semana, también va a aumentar más el desempleo porque va a ser más cantidad de gente que no va a salir a trabajar. ¿Ya? Entonces un poco quiero que analicemos el por qué aumentan estas cifras. El Vicente da en un punto clave, ¿cierto? Uno, las licencias médicas han aumentado, ¿cierto? Hay gente que se está quedando en las casas, incluso por precaución. Ya, por ejemplo, puede que yo no esté contagiada, pero mi pareja sí, y yo por precaución entonces tomo una licencia para evitar el contagio o la propagación de este contagio. Ahí tenemos un factor de por qué aumenta la cesantía. ¿Quién me puede dar otro factor? Otra razón. La falta de consumo de ciertos Bien, la productos. falta de consumo, ¿cierto? Desde marzo, ¿cierto? Marzo, abril, mayo, nosotros hemos dejado de consumir. Ya, por ejemplo, no nos estamos comprando ropa, ¿ya? Bueno, sí por internet, pero no con la facilidad que lo hacíamos antes o en otra época, ¿cierto? O en otros años. Ya hemos dejado entonces de consumir productos que no son de primera necesidad, ¿ya? ¿Qué ustedes me podrían dar ejemplos de cosas que ya no consumen? Starbucks. ¿Cómo? La Starbucks. comida rápida. Comida rápida, Starbucks, ¿cierto? ¿Qué más? ¿metro? No sé. Ya, el transporte, ¿cierto? Ya, Porque, de hecho, por ejemplo, ustedes saben que mi pareja trabaja en metro, y él me contaba que el metro de Santiago es como que a diario transporta, ya, si no me equivoco, espero no estar mintiendo, pero me parece que él me dijo que diariamente transportaban como 2,5 millones de personas, casi 3, Sí, ¿ya? es cierto A esa cifra. diario. Y ahora están transportando como 500.000 personas, ¿ya? Entonces, imagínense, toda esa gente que pagaba el metro, ¿cierto? Y que en el fondo ese pago del pasaje mantiene los sueldos o los salarios de esas personas, hoy día se están viendo entonces reducidas. ¿Qué han hecho las empresas? Mientras piensan, voy a cargar mi compu que se me va a descargar. ¿Qué han hecho las empresas? Despedir. Ya, despedir, ¿cierto? Hay otras que no han despedido gente. ¿Qué han hecho? Teletrabajo. Algunas Los hacen sueldos. teletrabajo. Ya, adoptan entonces el teletrabajo. Reducir sueldo igual. Bien, y otras entonces han comenzado a reducir sueldos. Ya, un caso emblemático es el que hace LAN, por ejemplo, que apenas entra en recesión la empresa, apenas se congelan los viajes, ellos entonces anuncian que van a negociar la reducción de los salarios, ¿ya? De hecho, Entonces, creo que este mes despidieron, creo, 13.000 empleados de la TAM.
Claro, O sea, Brasil, Latam, Chile despidió como a 13.000 empleados en total. Como que ahí bajaron considerablemente sus costes como de mantener a las personas en general. Porque claro. obviamente la gente ya no viaja, no paga tanto como antes. Exacto. Ya, ahora, miren, la economía es como un efecto dominó finalmente, porque si ya yo trabajo en la TAM, ¿cierto? Me quedo sin empleo, probablemente vivo y arriendo, bueno, voy a tener que empezar a reducir gastos, ¿cierto? Ya voy a dejar de arrendar, voy a buscar quizá un lugar más barato o me voy a ir de allegado a un lugar, ¿cierto? Afecto entonces la economía de mi arrendatario, probablemente el arrendatario o quien me arrendaba, no sé, usaba esa plata para otra inversión y por lo tanto se ve afectado, ¿ya? Y así entonces vamos viendo cómo finalmente es una cadena, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de, no sé, por ejemplo, en el caso de los colegios, ¿ya? Si muchos papás quedan sin empleo, bueno, algo pasa entonces con el ingreso, por ejemplo, de nosotros los profesores. Entonces, ahí vemos cómo la economía finalmente es una cadena y algo que puede afectar macro, ¿cierto? O a grandes empresarios, finalmente termina repercutiendo en pequeños empresarios. Por ejemplo, en el caso de LAN, que LAN no esté funcionando, ha dejado a gente subcontratada, por ejemplo, gente que hace los aseos, o la gente que hacía los snacks, ¿cierto? La microempresa que hacía los snacks para los vuelos, ¿ya? O la empresa que hace las etiquetas para los viajes. Entonces así vemos como, o la agencia de publicidad que hacía los viajes para la TAM, finalmente son como anexos de esta gran empresa que se van quedando sin la posibilidad de empleo, ¿ya? Eso es muy Sí, interesante sí, cómo entiendo. funciona la economía, ¿ya? Eh, Acá entonces tenemos la fuerza laboral, un poco para que la entendamos, dice, la fuerza laboral la componen 8,5 millones de personas, ¿ya? Y la mayoría, era lo que yo les decía al principio, está entre los 25 y los 39 años, mientras que 2,700,000, ¿cierto? Corresponde entonces a la generación X, que son la gente entre 40 y 54 años, probablemente la generación de sus padres, ¿ya? Eh, Ahora, ¿quiénes generan la mayor cantidad de empleo? Miren, están las grandes empresas o los grandes empresarios, como por ejemplo, no sé, Cencosud, o las inmobiliarias, los bancos. Esos son grandes empresarios o grandes empresas. Están las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el café de la esquina, ¿cierto? El restaurante, el emprendimiento. Y está el empleo informal, que queda fuera como de todas las cifras, que cuando hablamos de empleo informal, hablamos de la gente que trabaja en la calle, ¿cierto? Los vendedores ambulantes, que se llama empleo informal porque no tienen contrato de trabajo, no tienen horarios, no tienen un sueldo fijo y no tienen previsión ni acceso a salud, ¿ya? De los tres, ¿cuáles creen ustedes que son los que generan mayor cantidad de empleo? Las pymes. Las grandes empresas. ¿Ya? A ver, Basolto dice las pymes. ¿Por qué las pymes? O sea, es porque yo lo he visto en varias noticias, por ejemplo, de que las pymes son el principal sustento económico en Chile, las que ofrecen la mayor cantidad de trabajo, porque ¿Ya? hay más en cantidad que las grandes empresas. ¿Ya? Y el Vicente, ¿por qué dice las grandes empresas? Porque tienen mayor cantidad de trabajadores. ¿Ya? Y ¿Ya? de Mayor cantidad de ingresos. trabajadores, más capital o sea, más que nada más capital, como más se moviliza más dinero. Por ¿Ya? ejemplo, siento que yo, por ejemplo, no sé, el Jumbo, como el grupo Cencosud, mueve cifras millonarias a diario, que no es lo que va a mover una pyme a diario, aunque sea una mediana empresa. Claro, claro. Sin embargo, la cantidad de números de empleo que abarca Cencosud no es tan grande porque Cencosud o Jumbos, por ejemplo, hay en Santiago y en un par de regiones. Cuando hablamos entonces de pyme, estamos hablando de Ujú. eh, el pequeño y mediano empresario, ¿ya? Y ese es el que genera alrededor del 70% del empleo, ¿ya? En Chile. Ya, si bien las grandes empresas aportan y generan harto empleo, no son el pilar fundamental del empleo en Chile, sino que corresponde, por ejemplo, a las empresas que pudieran, o a los pequeños negocios que pudieran tener sus papás. ¿Alguno acá en el curso, su papá o su mamá o alguien de su familia, tiene algún negocio familiar? Mi abuela.
con su hermana. ¿Ya? ¿Y de qué se trata el negocio? O sea, es que es como lo que pasa es que tenían una tienda en el centro, como de hace mucho tiempo, muchos años. ¿Ya? Y, o sea, como en el sentido de que, como que ellas tenían empleados. Es una tienda que es como de ortopedia, como que Ya, hacen fajas, perfecto. cosas así. Pero ellos tenían empleados y todo, y ahora también los tienen, pero están como en otro lugar más chiquitito. Pero al final es como una empresa. Es una De pequeña hecho, empresa, ¿ya? sí. Ahora, ese modelo, ¿cierto? Que es un modelo micro, pequeñito, se replica por millones en Chile, ¿ya? Entonces, finalmente, por esa razón, es que las pequeñas y medianas empresas son las que mayor cantidad de empleo dan. Ahora, si yo les hago la pregunta, ¿por qué el coronavirus ha afectado mayoritariamente a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuáles podrían ser las respuestas o las La falta posibles de respuestas? capital. No tienen los ingresos suficientes como para sustentarse por la Ya, cuarentena ya no o los tienen sueldos que se probablemente los establecieron. ingresos suficientes para poder sustentarse. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un restaurante, ¿ya? Que es un emprendimiento familiar y, y yo lo recibí, no sé, de mis papás y tengo, no sé, 15 empleados, hoy día todos los restaurantes están cerrados, no solo en Chile, en el mundo, ¿ya? Eh, por lo tanto, yo podría, eventualmente con mi capital, mantener un mes de sueldo, podría mantener 2 meses de sueldo, pero ya 3 meses de sueldo se hace entonces insostenible para estos pequeños modelos familiares. Ahora, para las grandes empresas, ya yo ahí como que lo pongo en duda, yo no creo que Polman tenga problemas de plata hoy día y diga, no, saben que no puedo No, pagar. Sin obvio que embargo, no. sin embargo, también se han acogido a los anuncios del presidente de la reducción de empleo. Entonces, ¿Ley de eh, protección? a Ley de protección. a las leyes de protección, ¿ya? De hecho, me parece que es Ripley, que fue súper cuestionado. Ripley se acogió como a esta posibilidad de despedir gente y que la gente cobrara su seguro de cesantía. Entonces, cuando uno igual piensa, pucha, ya, igual Ripley es una mega tienda, entonces, ¿hasta dónde el coronavirus, hasta dónde esta situación les Lo ha va a afectar. afectado? ¿Ya? De hecho, yo vi una cuestión que hasta como la salud privada, instituciones de salud privada, la mayoría de muchas clínicas de Santiago se acogieron a la ley de protección al empleo, siendo que Exacto, los funcionarios que trabajan dentro de las clínicas son los que ayudan a que esto no siga avanzando. De hecho, creo que exacto. fue los que no se acogieron, los que lo vieron artículo, como el Sí, CNN. Los únicos que no se acogieron a la ley de protección del empleo fue la Integra Médica y la Clínica Indisa, que fueron los que continúan como su ritmo normal, como económico, por decirlo así. claro. Ahora, probablemente los lugares con mayor demanda hoy día son precisamente los centros de salud. Entonces, Sí. a pérdida económica no se han ido, ¿ya? No, Y las grandes empresas, por ejemplo, miren, cuando por ejemplo, para el estallido social se quemaban supermercados, por ejemplo, los grandes empresarios tienen asegurado como su Su pérdida. negocio, claro, su pérdida. Entonces, eh, es muy difícil que ellos hayan como perdido capital, ¿ya? Si decidieron cerrar supermercados, por ejemplo, o estoy hablando de los grandes empresarios, fue por una decisión propia, pero no por una decisión económica. No así los pequeños empresarios, donde, por ejemplo, si se saqueaba un restaurante, el restaurante probablemente no tenía los seguros como para poder pagar las pérdidas y para poder como reinventarse, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las razones de por qué finalmente se ve afectado el empleo en Chile y por qué entonces las pymes se encuentran tan desprotegidas, ¿ya? Chirinos había escrito algo, dice, mis abuelos y mis tíos abuelos ambos tienen empresas de camiones, y eso es una empresa de servicio, dice, y tienen entonces la central en Santiago y en Iquique. Ahora, probablemente ellos también se han visto afectados porque como no hay transporte de productos, ¿alguien ha salido ganando con esto? Porque igual hay gente que gana siempre.
Sí, como Los especuladores. esto Chile Express y todo eso, yo creo que le ha ido súper bien con todo esto que está pasando. Exacto, todas las Sí, empresas toda de esta envío, todas las Net, empresas entonces de envío de productos han salido ganando. ¿Quién más ha salido ganando? Yo creo que las farmacias. Las farmacias, ¿ya? ¿Cierto? Netflix, de hecho subieron el precio de su inscripción. Ya los servicios como Netflix, los servicios de streaming como Netflix, También. Amazon, el mismo Estafadores. Zoom. El Zoom, yo la otra vez leía que era una aplicación que estaba como en el ranking así 20, no sé, estaba Instagram, TikTok, Facebook, estaban como todas estas aplicaciones y el Zoom estaba así casi de las últimas y que producto de esta circunstancia había subido entonces a los primeros 5 lugares de aplicaciones más utilizadas en el mundo. ¿Ya? Entonces, imagínense, los que inventaron el Zoom como que nunca pensaron que podía ser tan útil esta plataforma en estos momentos. ¿Ya? y aparte, y siento que, por ejemplo, las plataformas de streaming tampoco tienen como que repartir tanto dinero a tantos empleados, porque al final son plataformas virtuales, se manejan desde una sola sede y como que no, las ganancias son mucho mayores así porque no, como que no tienen gastos aparte. Exacto, entonces, y además son capitales que no quedan en Chile, ya, sino que se van hacia afuera, ya, porque no es chileno el creador del Netflix, ya, probablemente ahí gana, no sé, el BTR, las empresas locales, pero estas plataformas de streaming finalmente se llevan el dinero hacia afuera, ya. Eh, si ustedes fueran presidentes de la República, ¿qué harían para detener esta situación? ¿Se puede detener de partida? Controlar, yo diría. ¿Ya? ¿Qué harían entonces para controlarla? ¿Se les ocurre algo, no? Aunque O no sea, sea que no muy... sea, yo haría que no sea como tan fácil salir, sacar un salvoconducto súper fácil. ¿Ya? Y, por ejemplo, el otro día yo tuve que ir a buscar unas cosas a la ¿Ya? cisterna y saqué el salvoconducto en menos de 2 minutos, de una forma muy fácil y rápida. Cualquier persona puede como inventar o como ir a la casa de alguien y sacar un salvoconducto y salir. ¿Ya? Y probablemente mientras la gente se siga moviendo, el virus se va a seguir propagando y vamos a estar todavía nosotros obligados a seguir encerrados, ¿ya? ¿Qué otra medida adoptarían? Reducir impuestos, ¿Ya? ¿Por qué reducir impuestos? porque así sería mucho más fácil pagar durante mayor tiempo, un largo más extendido plazo los sueldos, porque parte del sueldo tu empleador tiene que pagar impuestos. Entonces se ¿Ya? va a una pérdida. De hecho, en teoría uno trabaja 3 meses gratis para el Estado, cosa que a mi Ya, parecer no corresponde. Entonces, como medida a largo plazo, además, cuando termine la pandemia, más va a fortalecer la economía, aumentando ¿cómo se dice? El financiamiento en Chile. Van a venir extranjeros a invertir, ya. porque es más Ahora, factible. si tú reduces impuestos, el Estado se queda con menos plata. Así Entonces, es. ¿y cómo lo haría, por ejemplo, con los hospitales públicos, si ya están pobres? Bueno, aunque le aumentaran el financiamiento, lo harían mal, aún así como una reserva, igual pueden endeudarse con el FMI. Ya, bueno, eso es una de las acciones que hizo el presidente Piñera. Ya Piñera ya pidió un préstamo al Fondo Monetario, ya, y en el fondo es como lo que haría cualquier persona. Miren, esto es como si un familiar nuestro estuviera enfermo, ya, y nosotros tenemos ahorro, pero así todos los ahorros no son suficientes. Chile tiene como la característica de que ha llevado una economía estable, independiente de los gobiernos o de los colores políticos de los gobiernos, pero hay un manejo económico que es estable. Y Chile siempre ha sido ahorrativo. ¿Ya? En la década del 2000, por ejemplo, Chile tuvo el mejor precio del cobre y toda la gente decía, ya, gastémonos la plata, y los presidentes de la época decían, no, ahorremos, ahorremos, ahorremos. Toda esa plata de ahorro se ha ido usando en estos tiempos, ¿ya? Sin embargo, como estamos tan enfermos, ¿cierto? Es como lo mismo que si un familiar se nos enferma. Nos gastamos todos los ahorros, entonces empezamos a endeudarnos. Y lo que está haciendo Chile entonces es que se ha comenzado a endeudar para poder enfrentar esta crisis, ¿ya? Y eso es una petición que todos los sectores políticos le habían hecho al presidente y que el presidente entonces finalmente accede para comenzar a entregar subsidios a la gente que está desempleada, ¿ya? Bien, ¿qué otra cosa harían?
¿Harían otra cosa más o no? ¿No? ¿Solo eso? Como, tal vez como poniendo en base la teoría de que Chile es un país que ahorra, tal vez destinar un poco más de dinero a los hospitales, como en esta situación, particularmente ahora, porque obviamente creo que fue la clase pasada o en un electivo, profe, creo que usted lo mencionó, el 90% de las personas pertenece al sistema público de salud y es donde más van. Entonces, para que haya mejor, o sea, haya una calidad mejor del servicio de salud en el fondo, que es como lo importante ahora, más que Claro, nada. Y yo veo claro, que sigue igual, así como que si no, o sea, sigue igual en el sentido de que los recursos y todo sigue igual, no como que no ni siquiera han aumentado por la pandemia. Es como que si no hubiera nada, como que se la están como batiendo con eso. exacto. Y un poco como lo que decía el Maxi Basualto, como redirigir estos impuestos y como optimizarlos, ¿ya? Redirigirlos, por ejemplo, al área de la salud y cómo entonces fortalecer la salud pública, porque finalmente es como lo típico que dicen los abuelos o los papás para el año nuevo, así yo pido salud, dice, para este año, porque sin salud no puedo trabajar, no puedo, no sé, no puedo ser feliz, ¿ya? Entonces, finalmente, es tan importante como la salud y la salud pública, porque no todos tenemos acceso o no todo el mundo tiene acceso a la salud privada, pero es tan importante entonces que probablemente sea uno de los temas que haya que fortalecer, ¿ya? Y por eso, no sé si escucharon ayer a Piñera, pero Piñera por primera vez reconoció que el sistema público o el sistema de salud en Chile no estaba preparado para esta pandemia. Entonces, ahí hay un cambio como en el discurso. El presidente había dicho que teníamos como el mejor sistema de salud del planeta, ¿ya? No sé si se acuerdan cuando dijo eso, ¿ya? Y ayer Piñera entonces dice, bueno, no hay que ser soberbio y hay que entonces fortalecer el sistema público, porque como dice el Vicente, el 90% de la población se atiende entonces en los hospitales, ¿ya? Bien, chiquillos, dígame. Lo cual, lo último que dijo es súper contradictorio porque Piñera en verano dijo que el gobierno en Chile estaba preparado para enfrentarse al coronavirus mejor que Italia. Y lo dijo Claro, él. Y claro, ayer dijo todo lo contrario. Yo creo que exacto. ahí pasó como en lo que pasaba en marzo, era bien distinto igual. Yo creo que, o sea, sin entrar a justificar a las entidades del gobierno, yo creo que como que en marzo nadie tenía como la predicción, ni siquiera yo creo que habían tantos estudios del coronavirus como los hay ahora en mayo, y de cómo iba a avanzar, cómo era el comportamiento de los chilenos en general contra esta situación, y cómo iba a estar la situación hasta ahora. Entonces quizá ellos se les pudo haber pasado por la cabeza de que estaban preparados, pero en realidad no estaban preparados. Claro, O sea, Claro, como en voy a su súper propio en discurso. caca. claro, ahora, bueno, y un poco lo que dice la Rayena ahí, las autoridades entran en contradicción porque primero dicen Claro, una cosa y después otra, y eso, miren, eso genera incertidumbre también en términos económicos. La economía Demasiado. depende mucho como del pulso de la política, ¿ya? Si un presidente entonces titubea como en su discurso, eh, eh, la economía se resiente. Un poco, ¿por qué creen ustedes que Trump es súper irresponsable? Yo no sé si aquí hay alguien que sea seguidor de Trump, pero Trump, por ejemplo, quiere volver a la normalidad a toda costa cuando tiene en Nueva York la ciudad o tiene el epicentro de coronavirus en estos momentos. Entonces, ¿cuál es la prioridad ahí de Donald Trump? ¿Qué está La priorizando? economía. Está priorizando la economía. Y es súper importante la economía, porque sin una economía nosotros no podemos comer, no podemos funcionar. Pero la economía necesita gente viva y gente sana trabajando. Entonces, esa es una decisión súper compleja que han tenido que tomar los gobernantes en el mundo, no solo Piñera, en el mundo, ¿ya? ¿De qué priorizamos? Si es más importante la vida de las personas, si es más importante mantener la economía, o si existe la fórmula perfecta, ¿cierto?, para equilibrar ambas cosas, ¿ya? Y ahí también yo creo que todos los gobernantes se han equivocado, muchos se han equivocado, ¿ya? Porque, bueno, nunca habíamos vivido una pandemia, ¿ya? La última así de estas características había sido la peste negra, ¿ya? Eso, chicos, no sé si hay alguna otra duda, un poco para ir cerrando la clase de hoy, No. ¿no? No. ¿Ya?
Bien, los felicito, chiquillos, por su participación, sus opiniones. Siempre son interesantes. Siempre es un agrado venir a hacer el Zoom aquí al cuarto medio, ¿ya? Eso, ¿volveremos algún día a clase o no? ¿Qué piensan? ¿O se van a graduar por Zoom? No lo diga ni en broma, por Oh, favor. ni de chiste eso, ojalá que no. Ya, pero por último, se gradúan así con trajes de astronauta, no sé. Sí. No, pero yo creo que En agosto. O Tipo, quizás tiene- mitad y mitad, unos presenciales y otros por Zoom. Y también Yo creo que van a aplazar la licenciatura. Si es que sigue la embarrada, como que la van a aplazar. Yo creo que tenemos que hacer cuarto de nuevo. ¿se imaginan? No, No. qué horror. Bueno, pero tampoco se presionen, chiquillos, si nada se define. Este año no se define nada, ¿ya? No. Así Qué que tampoco terrible. se agobien con eso, ¿ya? Chiquillos, entonces, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos entonces el próximo lunes. No, pues no nos vemos el lunes. ¿Les avisaron? Sí, Sí. sí nos avisaron. Del 20 al 27. Que Del jueves al lunes, al lunes y martes. martes tenemos una capacitación los profes. Ah, por eso no dieron feriado. Entonces, claro, teníamos interferiado este viernes y luego tienen libre ustedes lunes y martes porque nosotros tenemos una capacitación en Zoom. No es chiste. ¿No? Ustedes no tienen clases, así que tendrían en teoría Somos libre, ¿ya? Así No, que pero- nos vemos ya de este lunes al siguiente, que me parece que es 27, ¿ya? Profe, Dígame. es que yo entendí que no íbamos a tener clases del 20 al 27. Perdón, espérame. Déjame ver El jueves, déjame ver el calendario. Oh. Estoy Como que a los hablando. yo también tengo dudas. Una semana libre o algo así. Es casi una semana. Espérame. Pucha, no tengo calendario acá, no se me abre. Según yo, el jueves Claro, vuelven. 21. Tienen el jueves 21 libre hasta vuelven a clases el miércoles 27. Entonces la clase del lunes 25 no la vamos a tener. Ya. Eso era. Yo estaba perdida con los números. ¿Ya? Eso, chicos. Nos vemos entonces a la vuelta ya a finales de mayo. Ya, chicos, que descansen. No les voy a dejar tarea, solo que piensen en la cesantía que se viene. ¿Ya? Ahorren, no gasten en cosas innecesarias. ¿Ya? Ups. Ups, muy tarde. Ya, chiquillos, nos vemos. Chao, Chao, profe. cuídense. Chao. Ya, profe, que esté bien. Chao, Maxi.